Hasta que la encontré. Capítulo 20, parte 2. Medianoche y amanecer. Sam, ¿has visto mi bufanda azul con florecitas colgantes? Tiene que combinar con mis botas. La voz de Mon resonó desde la sala de estar de su apartamento en Londres. Sam asomó la cabeza por la puerta, con una chispa de travesura en sus ojos. ¿Las azules con flores? ¿No es esa la misma que dijiste que te hacía parecer el pájaro de Twitter? Mon giró sobre sí misma fingiendo ofensa. ¿Pájaro de Twitter? Es estilosa, Sam. ¿Y por qué mencionas Twitter ahora? Bueno, definitivamente lo mencionaste tú. Y Diversity crea contenido digital, por si no lo sabías. Yo debería saber qué es Twitter, respondió Sam con una sonrisa. No lo sabías cuando me uní a tu empresa. Y por eso estoy realmente agradecida por tu existencia, replicó Sam mientras rodeaba la cintura de Mon con sus brazos. ¿Estás segura de que eso es lo único por lo que estás agradecida? No. También estoy agradecida por el paquete de comida que mamá nos manda todos los meses. Y el hecho de que me des masajes cada 2 días ahora que no puedo encontrar un buen lugar para masajes tailandeses aquí, admitió Sam con un encogimiento de hombros. ¿Y qué más?, insistió Mon. Creo que es todo, respondió Sam sin cambiar de expresión. Sam. ¿Qué? Sam besó la mejilla de Mon, sustituyendo el tono juguetón por una suave afectuosidad. 6 meses de matrimonio y aún sentía que estaba ganando la lotería. También estoy agradecida por el hecho de que no encuentres nada y necesites mi ayuda literalmente para todo. Creo que me iré sola por esta vez, bromeó Mon. ¿Qué, vas a registrar el matrimonio tú sola? Creo que me dejarían hacerlo si les cuento lo mala que eres. ¿Dónde quedaron los días en los que no podías comunicarte correctamente y mucho menos burlarte de mí? Esa chica conoció a alguien que le pidió ser completamente honesta con ella. ¿De verdad?, Mon preguntó con tono juguetón. Sam asintió. Y se enamoró de ella, sí. ¿Y quién es esa chica? Solo alguien que solía conocer. No creo que la conozcas. Sam encogió los hombros. Me enamoré de ella antes de que me dijera todo eso, para ser honesta. Pero ya no importa, ¿verdad? A mí sí me importa. Bueno, me casé con ella y ahora vivimos en Londres, en nuestro pequeño apartamento, y ella necesita que le encuentre todo. Incluso esta bufanda que puede o no hacerla parecerse al pájaro de Twitter. Sam tomó la bufanda y la puso suavemente alrededor del cuello de Mon, aunque aún así la hace parecer muy linda. Le acarició la mejilla y plantó un beso rápido en la punta de su nariz. Sobre todo cuando el frío le pone la nariz de un tono rosado brillante. Mon sonrió y trató de soltarse del abrazo de Sam, pero Sam la sostuvo con firmeza, acercándola más a sí. La risa de Mon llenó la habitación y Sam no pudo evitar sentir una oleada de calor al escucharla. Era un sonido del que nunca se cansaba, una melodía que resonaba profundamente en su alma. No puedo creer que hayan pasado casi 6 meses, dijo Mon con sinceridad, sus ojos brillando de afecto mientras admiraba a Mon. Sam se inclinó lentamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El aire se cargó de anticipación. El espacio entre ellas vibraba de electricidad. Justo cuando sus labios estaban a punto de encontrarse, Sam se detuvo, respirando profundamente cerca de Mon. Un torrente de emociones la invadió, arrolladora y excitante a la vez. Finalmente sus labios se tocaron y fue como regresar a casa. Un beso lleno de ternura, una promesa silenciosa de amor eterno. En ese momento todo lo demás desapareció, dejándolas solas las dos,
entrelazadas en un abrazo atemporal. Cuando finalmente se separaron con las frentes apoyadas una contra la otra y sus respiraciones entrecortadas, Sam sintió una paz profunda que le invadía. La presencia de Mon la anclaba, la mantenía en el presente. «¿Está bien, señora Nuntracul?», susurró Mon, su voz suave y cargada de emoción. «Vamos a registrar este matrimonio antes de que se nos olvide por completo». Sam soltó una risa cálida. «Tu guía, señora Nuntracul». Mon se apartó un poco, con una chispa traviesa en los ojos. «Todavía no he tomado tu apellido. Tampoco tengo intención de hacerlo. Lo sé, lo sé. Simplemente me gusta cómo suena señora Nuntracul», respondió Sam, dándole un beso suave en la mejilla de Mon. «Señora Corcamon Anuntracul, suena demasiado pesado para mí», admitió Mon. «Podría ser señora Samanun Petpailin, para variar». «Si quieres que lo haga». «¿En serio?», Mon preguntó sorprendida. «¿Cambiarías tu apellido por mí?». Sam asintió. «No, absolutamente no», dijo Mon con firmeza. «De hecho, me gusta mucho tu nombre. Samanun Anuntracul. Te queda muy bien. Te hace sonar como si fueras importante». «No soy importante, Mon», protestó Sam. Mon le dio otro beso en los labios. «Lo eres para mí», dijo suavemente. «Ahora basta de hablar. Nadie va a cambiar ningún apellido. Ve a ponerte los zapatos o llegaremos tarde. Yo voy a buscar los documentos». Sam sonrió sintiendo una oleada de amor por la mujer que tenía delante. «Sí, señora», dijo haciéndole un saludo juguetón antes de irse a buscar sus zapatos. «Creo que tus habilidades culinarias han mejorado drásticamente desde que estamos aquí», comentó Mon desde su lado del sofá. «He visto mucho MasterChef», respondió Sam con una sonrisa. «Muchísimo». Mon sonrió. «Yo también he visto, justo al lado de ti. Pero las mías no mejoran tanto. Tienes mucho en tu plato, Mon. Aprenderemos juntas después de que termines con tu tesis», la tranquilizó Sam. Sam notó que la expresión de Mon se oscureció al escuchar esas palabras. «Acércate, Mon», la invitó, dándole una palmadita en el hombro para que Mon se tumbara junto a ella. Dejando a un lado su plato y su copa de vino, Mon se acercó a Sam, rodeándola con los brazos y encontrando consuelo al recostar su cabeza sobre su hombro. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó Sam, su voz apenas por encima de un susurro. Con suavidad, comenzó a masajear el cuero cabelludo de Mon, como le gustaba. Mon dejó escapar un suspiro de satisfacción por el masaje, acercándose aún más al cuello de Sam para darle un beso donde su cuello se unía con sus hombros. «¿Cómo lo supiste?». «¿Qué?», Sam hizo una cara inocente. «Que estaba teniendo un mal día», respondió Mon. «Te conozco, Mon, mejor que nadie en este mundo. Ya casi llevamos 2 años juntas», respondió Sam suavemente. «Este sábado es nuestro primer aniversario de matrimonio. Lo sé». «Gracias», dijo Mon. «¿Por qué?». «Por ser tú», Mon encogió los hombros. «Por estar aquí conmigo. Por esa increíble sopa de fideos que acabas de hacer. Por todo». «Esa es la receta de tu madre». «Lo sé», respondió Mon mientras sentía que el sueño la iba envolviendo. «Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad?», Sam le recordó. «Sobre la escuela, sobre lo que sea». Mon asintió. «Es que me siento perdida.
Me siento atrapada. No tengo ni idea de qué hacer con mi tesis. No sé. Es difícil. Lo entiendo, Mon. Sé que la escuela de posgrado es mucho más difícil que cualquier otra cosa. Pero también te conozco. Eres una de las personas más capaces que conozco. Sé cómo se siente estar atascada, como si estuvieras haciendo todo lo que puedes, pero no avanzas. Sé que lo vas a lograr, porque te conozco, dijo Sam. Y si quieres ir a tirar piedras a la ventana del profesor para que te haga sentir mejor, te llevo y tiro las piedras contigo. Mon soltó una risa. ¿Sabes que puedes hacerlo, verdad?, preguntó Sam, y Mon asintió una vez más. Entonces eso es todo lo que necesitas saber por esta noche. Ahora solo duerme. Te amo, Sam. Yo también te amo, Mon. La pierna de Sam rebotaba de forma incontrolable, como si ella fuera la que estuviera graduándose, marcando un ritmo frenético contra el pedal del embrague. La graduación de Mon debería ser una celebración, un aplauso por los 2 años de enfoque implacable y tazas interminables de café. Mon había aprobado su maestría, estaba en la lista de honor con sobresaliente y en apenas una hora estaría cruzando ese escenario con su diploma en mano como testamento de su dedicación. Entonces, ¿por qué Sam estaba tan nerviosa? No era por Mon. Sam estaba genuinamente orgullosa, más allá de lo que las palabras podían expresar. Había sido testigo de primera mano del sudor, las lágrimas y el esfuerzo que Mon había puesto en sus estudios, y el orgullo que sentía era algo tangible, un sentimiento que amenazaba con estallar desde su pecho, pero ese orgullo venía acompañado de una gran dosis de miedo, no por Mon, sino por ella misma. La graduación significaba despedidas, significaba dejar atrás la vida cómoda que habían construido en Londres, su pequeño nido perfecto desmoronándose demasiado pronto. El aroma del café recién hecho y las risas compartidas en su apartamento, la comodidad de las rutinas diarias, todo eso parecía que iba a ser arrasado por la marea del cambio. No regresarían a Tailandia de inmediato, pero esta ceremonia de graduación se sentía como el comienzo del final. Mon no regresaría a Diversity con Sam. Su propia empresa estaba registrada con la ayuda de Sam. Su lista de clientes crecía con la ayuda de la firma en la que trabajaba. Cada paso hacia el sueño de Mon parecía un paso alejado de Sam. Sam enterró esos pensamientos, empujándolos profundamente en los recovejos de su mente. No hoy. Hoy era el día de Mon. Hoy pondría una cara valiente para Mon, para el señor Aon y la profesora Pung, llevándolos al auditorio con Mon. Sin duda radiante con su toga negra y capucha dorada, los esperaba. Hoy Sam sería la imagen del orgullo, animando lo más fuerte posible cuando el nombre de Mon resonara en el salón. Hoy Sam celebraría los logros de Mon, el borlón girando, todo. Hoy Sam sería fuerte, tenía que serlo. Realmente estaba feliz por Mon y genuinamente emocionada por todo lo que le esperaba. Al menos eso era lo que se repetía a sí misma. El salón estaba lleno de graduados, familias y amigos, por lo que fue un milagro que Sam viera a Mon antes que nadie. Mon estaba vestida con su toga negra de mangas puntiagudas, cerrada con cremallera, la capucha dorada con ribetes azules enmarcando su rostro, el borlón marrón que indicaba su título, se movía suavemente desde su gorro de graduación negro. Apenas tuvieron tiempo para intercambiar palabras mientras tomaban fotos en el jardín fuera del auditorio, una sola con Sam, una con sus padres, una con todos juntos y muchos más. Sam ayudó a ajustar la capucha de Mon antes de la ceremonia. ¿Lo tienes?, susurró.
y te amo. Estoy tan nerviosa, admitió Mon, brincando de un pie a otro. También te amo. ¿Me animas? Tan fuerte como me lo permite el aire, prometió Sam. Consiguieron asientos, a pesar de las protestas de Mon. Sam insistió en que su madre y ella estuvieran cerca del escenario. Entre discursos y una larga lista de graduados, la ceremonia se extendió por 2 agotadoras horas bajo el caluroso sol de verano. Mon subió al escenario relativamente temprano y los 3 estallaron en vítores tan fuertes que muchas cabezas se giraron. Sam gritó inesperadamente: «¡Esa es mi esposa!», lo que provocó algunos «¡Ah!» entre la audiencia. Incluso a Sam le sorprendió, aún no acostumbrada a ser tan vocal en una multitud, pero no le importaba. Era el día de Mon y quería que todos supieran que esa encantadora dama era su esposa. Mon sonrió ampliamente, encontrándolos con la mirada en la audiencia. Faltaban 200 graduados más para poder felicitar a Mon en persona. «Estoy tan orgullosa de ti», exclamó Sam, apretando su mejilla contra la de Mon. Mon se rió. «Gracias, Tira, pero estoy a punto de dejar caer mi diploma o perderte de este abrazo». «Deja caer el diploma», bromeó Sam. «No», intervino la profesora Pooh, tomando el diploma de Mon en su mano. «Ese diploma la vamos a marcar». Mon volvió a reír, retrocediendo hacia los brazos de Sam y dejándose abrazar. Apoyó su nariz en el cálido cuello de Sam, sintiendo mariposas en el estómago. Finalmente se había graduado y tenía la esposa más hermosa del mundo y a la mejor familia. Solo se apartó cuando fue hora de tomar más fotos, esta vez con el diploma. La cena de esa noche fue una celebración. Sam había hecho reservaciones para los 4 en el mejor restaurante de la ciudad, perfectamente acompañada por el champán con el que Sam brindó. Con los estómagos satisfechos y los corazones rebosantes de alegría, Sam y Mon despidieron a los padres de Mon en su hotel y se dirigieron a casa. El silencio en el viaje de regreso a casa fue cómodo. A mitad de camino, un nudo familiar de ansiedad apretó el estómago de Sam. Como si lo sintiera, Mon extendió su mano y la tomó, entrelazando sus dedos. El calor se filtró en Sam, devolviéndola al presente. Era un consuelo silencioso que compartían. Este entrelazamiento de dedos siempre le traía paz. «Te has quedado callada», observó Mon suavemente. Sam apretó la mano de Mon. Luego negó con la cabeza, forzando una sonrisa. Aún para ella se sentía débil. «Solo estoy cansada», murmuró. «Ha sido un día largo». Mon levantó una ceja. «Sabes que siempre puedes hablar conmigo», dijo Mon, su preocupación evidente. Sam asintió sintiendo alivio. «Más tarde, cuando lleguemos a casa», prometió, y Mon asintió comprensivamente. «¿Cómo lo sabías?» «Me lo has dicho cientos de veces, pero es lo mismo para mí, ¿sabes? Te conozco como la palma de mi mano», dijo Mon con suavidad. «Los últimos 2 años has sido mi roca. Cada preocupación, cada estrés, has estado allí. Tal vez mi ansiedad parezca enorme en el momento, pero con solo un pequeño cambio en ti, sé que algo no va bien». Sam apretó nuevamente la mano de Mon. Una disculpa silenciosa. «Hasta mamá lo notó», confió Mon. «Me pidió que te revisara cuando me abrazó para despedirse». Sam pensó que lo había ocultado mejor. Tal vez fue la forma en que su pie tocaba nerviosamente el pedal o la sonrisa forzada que puso para las fotos. No importaba. Estaba agradecida por estas personas en su vida que podían percibir su incomodidad en solo unas pocas horas o incluso en minutos. No había nada que decir. Al menos no aún. Lo único que podía hacer era apretar con más fuerza la mano de Mon, llevarla a sus labios y darle un suave beso en los nudillos. Fue un pequeño gesto, pero en ese momento dijo mucho sobre su gratitud.
Envolviéndose en pijamas después de la ducha, el peso de lo no dicho finalmente se asentó en el pecho de Sam. Mon, con el cabello mojado y sin maquillaje, parecía una diosa que acababa de salir de un cuadro. La presencia de Mon junto a ella era como un bálsamo, su belleza natural iluminada por la suave luz de la lámpara de la mesita de noche. Sam no pudo evitar admirar la vista. Con solo mirarla, el corazón de Sam latió al ritmo familiar del amor, un amor que solo se había profundizado en los 3 años que llevaban juntas. Al rozar sus dedos contra los de Mon, Sam comenzó a trazar círculos distraídos, buscando las palabras adecuadas. ¿Recuerdas?, comenzó Mon con suave voz, cuando te conté que venía aquí, a tu pequeño apartamento. Una sonrisa genuina apareció en los labios de Sam. En la cama, creo. Estoy tan increíblemente orgullosa de ti, ¿sabes? Mon se acurrucó en el toque de Sam. Sabes que no tiene que cambiar nada, ¿verdad?, preguntó, su voz llena de preocupación. ¿Y no era eso lo que realmente le preocupaba? Ese miedo persistente al cambio que había estado acompañando a Sam constantemente. La sensación de que todo a su alrededor estaba cambiando, transformándose sin pausa. Su vida familiar, antes llena de amor, se estaba transformando en algo que ya no podía reconocer. Incluso su querida abuela había cambiado. Así que cuando Mon llegó a su vida, la duda inicial de Sam provenía de ese temor profundo al cambio. No habían pasado muchos tiempos solas en Bangkok y su transición a la vida en Londres había sido relativamente suave, pero la idea de regresar a Tailandia hacía que el suelo bajo sus pies pareciera estar cambiando. Lo dices, Mon, pero sabes que todo va a cambiar, ¿verdad?, confesó Sam, su voz cargada de ansiedad. La respuesta de Mon fue inmediata, su toque reconfortante. No tiene por qué ser así, insistió Mon, sus palabras un bálsamo para la mente inquieta de Sam. Pero Sam no podía quitarse de encima la incertidumbre. Eso no significa que no lo haga, replicó, su voz resignada. Voy a tomar de nuevo el puesto de CEO. Tú no estarás en Diversity. Todo ya está cambiando. Sam, el hecho de que yo no esté en Diversity no tiene que ver con nada, respondió Mon, su tono suave pero firme. Pero lo tiene. Nunca he trabajado en Diversity cuando no has estado tú, insistió Sam, su voz teñida de ansiedad. Dirigiste Diversity durante 4 años antes de que yo llegara, replicó Mon con una sonrisa juguetona, intentando darle un toque ligero a la conversación. Sabes lo que quiero decir, Mon, insistió Sam. Después de que llegaste a mi vida, así fue como comenzamos. Así fue lo que nos mantuvo juntas. Y ahora, si eso se acaba, ¿qué quedará? ¿De verdad tienes tan poca fe en nosotras, Sam? La pregunta de Mon flotó en el aire, su genuina preocupación clara en su tono. Aquí estamos prácticamente juntas las 24 horas del día. Todo eso va a cambiar cuando regresemos, expresó Sam, sus palabras llenas de incertidumbre. Vamos a separarnos. La idea de regresar y estar separadas. Mon dejó escapar un pequeño suspiro frustrado. Sam, escúchame. Le giró el rostro hacia ella. A veces eres un poco idiota, ¿lo sabes? ¿Qué? La sorpresa de Sam fue palpable. ¿Idiota? Un poquito, bromeó Mon.
aliviando un poco la tensión. Solo porque tenga mi propia empresa no significa que de repente nos convirtamos en extrañas. Eres mi esposa, Sam. Puede que tengamos un poco menos de tiempo durante el día, pero eso no cambia lo que significas para mí, ni lo que yo significo para ti. ¿Pero cómo? Sam protestó, su incertidumbre aún presente. Tú sigues siendo por quien yo llego a casa, afirmó Mon. Por cursi que sea, es verdad. Me van a bombardear con preguntas sobre mi super CEO esposa. ¿Recuerdas ese artículo de la revista que te llamó la empresaria femenina más joven de Tailandia? Básicamente ahora eres mi gurú de negocios. Prepárate para que te moleste todo el tiempo, Sam. ¿Estás segura, Mon? La duda de Sam aún era evidente. Mon se inclinó y besó su mejilla. Absolutamente. Solo porque nuestros caminos puedan tomar giros diferentes, no significa que no estemos caminando lado a lado. Solo tendremos que tomarnos de la mano con más fuerza. Eso es todo, Sam. Entonces, ¿los beneficios de ser CEO son la única razón por la que te casaste conmigo? Sam bromeó, dándole un pequeño empujón. Mon se rió, un sonido que siempre calentaba el corazón de Sam. Claro que sí. ¿Qué te crees? Sé cómo elegir las opciones más buenas para mí. ¡Qué descarada!, replicó Sam con un gruñido juguetón, antes de lanzarse a hacerle cosquillas a Mon. Su pequeña pelea terminó en carcajadas y ambas sin aliento. ¿Te sientes mejor ahora?, Mon preguntó una vez que se calmaron. Un poco, pero aún ansiosa. Mon apretó su mano, su toque un consuelo familiar. Se te pasará, Sam, sabes eso. El hogar no es solo este departamento o la casa en Bangkok. Es donde tomaremos café por la mañana y haremos el amor por la noche. Es donde puedo tomarte de la mano y besar tu rostro. Es donde puedo amarte a lo grande frente a todos, pero también pasar los momentos tranquilos, sola, entre nosotras. Es donde sea que lo hagamos juntas. Los labios de Sam se curvaron en una sonrisa genuina, la primera en un tiempo que realmente llegó a sus ojos. La tensión en su pecho se aflojó con cada palabra. ¿Sabes?, comenzó, su voz más suave. Solo tú puedes hacerme sonreír cuando estoy en un punto muy bajo. Mon observó el cambio, su corazón hinchado de amor por esta mujer que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Extendiendo la mano, Mon apartó un mechón de cabello de la cara de Sam. Sus ojos se encontraron. Una conversación silenciosa se transmitió entre ellas. En esa mirada compartida, Mon encontró el consuelo que necesitaba, la confirmación de que se enfrentarían a lo que fuera, pero juntas. Con una sonrisa tierna, Mon se inclinó. El espacio entre ellas se cerró lentamente, el aire cargado de promesas no dichas. Los ojos de Sam se cerraron mientras los labios de Mon se encontraron con los suyos en un beso tan suave como el aterrizaje de una mariposa. Fue un beso lleno de comprensión, una promesa silenciosa de que su amor sería su brújula, guiándolas a través de cualquier tormenta. Cuando finalmente se separaron, un silencio cómodo se instaló entre ellas. No necesitaban grandes declaraciones ni promesas vacías. Se tenían la una a la otra, y en ese momento, eso era todo lo que importaba. ¿Sabes?, susurró Mon, su voz suave contra el oído de Sam. Te conocí cuando tenía 8 años. Desde entonces eres tú, y siempre serás tú. Sam asintió. Te amo, Mon,
confesó suavemente. Y yo te amo, Sam, respondió Mon, su voz un eco reconfortante. La tensión juguetona volvió entre ellas. Un brillo travieso apareció en los ojos de Sam. Se acercó más, envolvió sus brazos alrededor de la espalda de Mon y la inmovilizó suavemente contra la cama. Con una sonrisa juguetona se sentó sobre las piernas de Mon. Hablando de amor, Sam susurró. ¿No mencionaste algo sobre hacer el amor por la noche? Mon no pudo evitar reír. Parece que ya llegamos a esa parte de la noche, ¿verdad, Sam? En realidad, comenzó Sam con la voz un poco más baja, hay algo que extraño. Solo un pequeño detalle sobre cómo solías llamarme Kun-san en lugar de Sam. Mon levantó una ceja con un desafío juguetón en sus ojos. ¿Y qué podría ser eso? Un suave rubor apareció en las mejillas de Sam. ¿Recuerdas nuestra primera noche?, preguntó, su voz apenas en un susurro. La primera vez que... Oh, sí, lo recuerdo, respondió Mon, un rubor similar apareciendo en su cuello. Hubo un momento específico, continuó Sam, su voz cada vez más ronca por un deseo no hablado, al que siempre regreso. Fue como un punto de inflexión para mí. Una sonrisa sabedora apareció en los labios de Mon. ¿Y? Preguntó con un tono burlón. Sam se inclinó hacia su cuello y susurró cerca de su oído. Llámame Kun-san una vez más. Justo como lo hiciste esa noche. Mon dejó escapar una risita juguetona. Sabes que eso fue algo del momento, ¿verdad? No se puede hacer aparecer así, a pedido. Por favor, Mon, suplicó Sam, con un ligero quejido juguetón. Mon negó con la cabeza, fingiendo resistencia. No, no va a pasar. Justo cuando Sam estaba a punto de rendirse, Mon de repente alcanzó el cuello de su pijama, atrayéndola más cerca. Sus oídos se encontraron en un beso feroz pero tierno, dejándola sin aliento. Cuando se separaron, con las frentes presionadas, Mon giró un poco el rostro y susurró.